Muchas personas piensan que el hecho de que no se dé reacción por parte de otros gobiernos de otros países latinoamericanos es precisamente un compromiso comercial, es decir, por el petróleo, para ser más concreto. La pregunta en torno a esto sería, entonces, ¿sería el tema económico? ¿Es el tema del petróleo? ¿O a qué adjudica usted el silencio de estos gobiernos? ¿Cuál sería el compromiso? ¿Cuál sería la excusa, el pretexto, la justificación para no participar? Mire, en algunos casos sí han recibido dádivas, son gobiernos que han sido sobornados, ¿no es verdad?, por el gobierno venezolano, con dádivas, con, digamos, acuerdos comerciales que eran muy positivos para ellos. Pero en muchos otros casos no, en muchos otros casos es simplemente miedo de despertar a una izquierda que podría atacarlos, que podría... una izquierda que por lo demás está muy disminuida y en muchos casos una izquierda que está mostrando simpatías hacia los estudiantes venezolanos. Pero como digo, creo que es una actitud de timorata, acobardada, muy lamentable desde luego, pero de todas maneras creo que no representa el sentir de los latinoamericanos. Creo que la democracia ha tomado raíces realmente en América Latina. El hecho es que hoy día tengamos mucho menos dictaduras que en el pasado, que la mayor parte de los gobiernos sean gobiernos democráticos, pero ese espíritu democrático todavía no los ha impregnado suficientemente para manifestar su solidaridad con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que esa solidaridad viene, sí, de muchas instituciones, de partidos políticos y de muchos individuos particulares que sienten que los venezolanos no están solo luchando por ellos, sino también por todos los latinoamericanos sin excepción, ¿no? Hablando ahora también del plano internacional, pero de organizaciones, me gustaría que nos ayudara a entender qué pasa con las organizaciones internacionales. Estoy hablando de la OEA, de la Organización de las Naciones Unidas, agrupaciones como UNASUR, en fin, la misma Unión Europea, que sé que ha tenido manifestaciones, pero para muchos no han sido concretas, o que han hablado, pero no han sido concretas. Es decir, ¿qué pasa con todas estas organizaciones? Si bien una cosa son los gobiernos, otra cosa son estas agrupaciones, estos organismos internacionales, concretamente, ¿qué función están desempeñando? Si es que han desempeñado alguna función, ¿qué es lo que estaría pasando en este sentido con estas organizaciones? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo interpreta? Mire, yo haría una excepción, haría una excepción con lo que ha usted dicho, la enumeración que ha hecho. La Unión Europea se ha pronunciado de una manera bastante clara en contra de los atropellos, de los abusos, de las detenciones de dirigentes políticos en Venezuela, con un comunicado que es bastante firme, y muchos partidos políticos y gobiernos europeos en ese sentido han estado en una posición mucho más digna que los países latinoamericanos. La OEA pues es la carabina de Ambrosio, como sabemos, hace mucho tiempo, nunca ha sido capaz de resolver un solo problema en América Latina. Centroamérica todavía estaría llena de guerrillas y de guerras intestinas si fuera por la OEA, ¿no? Fue las Naciones Unidas la que tuvo que intervenir para precipitar los acuerdos de paz. O sea que la OEA, no hay que esperar de la OEA más de lo que es decir, una institución completamente un cascarón vacío que jamás ha servido, jamás ha ayudado, ha contribuido, digamos, a promover y a defender la democracia en América Latina, como dicen sus estatutos, unos estatutos que incumple sistemáticamente. Pero no hay que extrañarse, porque la OEA pues es el reflejo de los países que la componen, y si los gobiernos que la componen tienen esa actitud esquiva, timorata, en defensa de la democracia, pues la OEA refleja lo que son los gobiernos que la componen. Yo creo que es una institución completamente inservible, que habría que transformarla de raíz, porque nunca ha servido para nada, ¿sabes? Y en los últimos días mucho se ha hablado de esta reunión que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática, que no es toda la oposición, es decir, no están todos ahí, pero hay una parte de la misma representativa. Esta reunión que ha tenido con el gobierno, la calificada o llamada Mesa de Diálogo, a mí me parece más que fue un encuentro. Pero mi pregunta es, ¿la considera coherente en esta situación actual, en el momento que está viviendo el gobierno venezolano, la oposición venezolana, con líderes como Leopoldo López preso? ¿Le parece coherente? ¿Le parece una opción? ¿Le parece lógico que se dé este tipo de encuentros entre una parte de la oposición y el gobierno venezolano? Mire, yo creo que la oposición venezolana está haciendo lo que debe hacer. Creo que es complementario.
que participen en una mesa del diálogo si son llamados a dialogar, y al mismo tiempo que la movilización democrática se mantenga, porque es gracias a esta movilización que el gobierno accede. No sabemos pues si sinceramente o como un mero pretexto para ganar tiempo a ese diálogo de paz. El diálogo en principio es bueno, los demócratas están a favor del diálogo, ellos no están a través de la imposición, del atropello, del abuso, del monolitismo, ¿no es verdad? Así que me parece que lo que está ocurriendo con la oposición venezolana es un trabajo de tipo complementario, y que quien trata de buscar desunión, rivalidades, es el propio gobierno, que piensa que de esta manera va a debilitar a una oposición que cada vez tiene mayor apoyo en la población de Venezuela, ¿no? Don Mario, hacía yo el señalamiento de que no estaba la oposición porque aquí viene mi siguiente pregunta, es precisamente sobre la otra oposición. Por ejemplo, María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma, que no están de acuerdo con estas reuniones. Sin embargo, tienen otra postura y siguen siendo oposición. Ellos se están manejando de otra forma completamente diferente y han criticado fuertemente la reunión de la Mesa de la Unidad Democrática con el gobierno venezolano. ¿Qué opina usted acerca de esta postura, como la de María Corina Machado, como la de Ledesma? ¿Está de acuerdo con esto? ¿Qué piensa acerca de esta otra oposición? Mire, yo creo que la oposición venezolana está actuando de una manera muy sensata y jugando en todos los escenarios posibles. Está aprovechando la posibilidad de un diálogo, aunque con cierto escepticismo, porque no hay indicios de que realmente el gobierno quiera dialogar, pero si quiere hacerlo, es bueno que la oposición esté presente, y al mismo tiempo mantiene las movilizaciones, porque las movilizaciones son fundamentalmente lo que está, digamos, imponiendo al gobierno un diálogo que el gobierno por sí mismo nunca ha querido tener. Entonces, creo que es completamente injusto y arbitrario hablar de una división de la oposición. No, para mí son tácticas complementarias. Creo que la unión de la oposición es real y que tienen suficiente lucidez y sensatez los líderes de la oposición para saber que si se dividen, el gobierno pues va a aprovecharse de esas divisiones para mantener, digamos, su política, y lo importante es que esa política cambie, y cambie de una manera radical para que Venezuela salga de la crisis terrible, probablemente la peor de su historia que está viviendo, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, don Mario Vargas Llosa, por esta entrevista exclusiva aquí con Conclusiones. Se encuentra, como ya le comentaba a usted, allá en Venezuela, así que lo dejamos con sus actividades, una agenda muy apretada. Gracias, don Mario, muy amable. Muy bien, caballero, pues nada, le agradezco mucho, ¿ah? Le agradezco mucho